Saludos cordiales, licenciado Washington Paguayo Valladares. El tema de hoy que le vamos a tratar es la Internet como una forma de comunicación que responde a los intereses de la globalización, redes sociales y periodismo. Nuestros autores, nuestros autores son quienes habla, Bella Viles Robalino, Xiomara Castro Romero, César Delgado Molina y Jairo García Guevara, María Fernanda Calderón Tumbaco. La globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transiciones financieras globales orientadas a un mercado distante o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado un gran impacto en aspecto económico, mercado laboral, comercial o internacional. Políticos, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, así como mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Características de la globalización. Las más importantes características de la globalización son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida y social. Es desigualdad y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de la producción, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Conforma un modelo financiero mundial. Económicos, unificación de mercados, integración de mercados financieros, modelo económico global, concentración del poder económico y financiero. Político, se pierde tributaciones en los gobiernos de los países. Tecnológicos, avance en tecnología, telecomunicaciones y transporte, interconexión vía Internet, acceso a la información y conocimiento. Entornos de la globalización. La revolución de la productividad ha dado base al entorno internacional. Esta revolución ha causado un incremento inusitado de la producción de bienes y servicios, indiscutiblemente conducidos por los países desarrollados. De un modo a otro, estos países han sido influenciados prácticamente en el resto del mundo, y ahora otra cosa que se maneja es la capacidad que tienen estos países desarrollados en la capacidad de manejo o de manipulación de los mercados de bienes y servicios, a la vez logrando influir en los patrones de la conducta de consumo dentro del ámbito social. Evidentemente, estos países han descubierto que la creatividad y la habilidad de sus ciudadanos son esenciales para la transformación de la estructura, economía, social y política. Es por eso que vemos que la revolución de la productividad asociada a transformaciones. La división internacional del trabajo está prácticamente asociada al paso central del minúsculo número de naciones hacia la preparación y el emprendimiento, por supuesto, es que está relacionada a la producción de bienes y servicios. Por ende, al surgir estas naciones tempranamente en este esquema, estas tomaron la delantera en el proceso de dominación de gran parte de la humanidad, producto del crecimiento económico que le permitía transformarse en potencias industrializadas. Protantemente surge otras naciones que comenzaron a despertar que ellas deberían tomar parte del crecimiento que las primeras han alcanzado, y a su vez encontrándonos las naciones que están bajo el sistema colonial que aspiran al menos ser liberadas de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Gracias. Muy buenas noches. La comunicación social y su relación en la era de la globalización. La comunicación global es el término utilizado para describir formas de conectar, compartir, relacionar y movilizar a través de divisiones geográficas, políticas, económicas, sociales y culturales. Consideramos a los medios de comunicación como las instancias masivas de la comunicación, ya sea la prensa, la radio y la televisión, ya que sin ellos no se hubieran gestado las más heroicas revoluciones ni conocer al instante lo que sucede en cualquier parte del mundo. Los medios de comunicación se centran tradicionalmente en la capacidad de las instituciones mediáticas y de las tecnologías de comunicación
de desempeñar un papel en la democraciación de las sociedades, en la creación de una esfera pública a través de la cual las personas pudieran participar en asuntos cívicos, en el realce de la identidad nacional y la cultura, en la proporción de la expresión y el diálogo creativo. Los términos como economía del mercado mundial, política financiera de los mercados financieros internacionales, tecnología de la transición a la sociedad de la información, ecológica de los mercados globales, cultural respecto a la transformación por una cultura universal a cambio de las costumbres heredadas y las características regionales. Se refiere a los cambios sociales generados por la globalización. Los medios de comunicación son donde más se ve reflejada la globalización. La globalización nos ha ayudado a generar medios más diversos y pluralistas. Los sectores de la información, la cultura y la diversión fueron acaparados por unos pocos y convertidos en una mercancía de conocimiento. Gracias. Tu micrófono. Buenas noches. Nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la sociedad de la información? Hacia una nueva sociedad de la información y de la comunicación. Este término no es más que una expresión del entorno actual en el que vivimos. Una sociedad interconectada por las innovaciones tecnológicas que permiten que la información fluya de manera instantánea desde y en cualquier lugar del mundo. Una sociedad interconectada surgió gracias a las TICs, a las tecnologías de la información, que facilitan la producción y distribución de aquella, así como la conexión entre personas que están a miles de kilómetros de distancia, impulsando la globalización. Este ambiente surgió, por lo consiguiente, al desarrollo experimentado por el ser humano. En las últimas 3 décadas, nuestros desafíos se centran en las grandes autopistas de la información que hoy cuentan. Así como también podemos conocer las ventajas de las sociedades de la información. Una de ellas es que fomenta la productividad y la eficiencia por su rapidez. Facilita la globalización y la transferencia del conocimiento en todo el mundo. También facilita la interacción entre las personas, entre los individuos. Y las desventajas de las sociedades de la información. La información no siempre es verídica, como lo podemos conocer el día a día en ciertos medios de comunicación. La información falsa, que la misma se puede hacer viral, generando confusiones en distintas redes sociales. Y el abuso de fake news pueden generar daños físicos y morales en todas las personas. Bueno, asimismo, estas son el cultivo de la toma de decisiones a nivel comercial, político y económico. No así en lo social, en la medida en que las naciones lideran estos procesos, han abierto una brecha digital con aquellas naciones marcadas por el subdesarrollo. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hablar sobre los rasgos de la sociedad de la información. La sociedad de la información es entendido en la actualidad como uno de los entornos comunicativos. Además de recordar el valor fundamental de la información en esta sociedad, caracteriza por considerar el conocimiento como valor agregado a la economía de la información. Exuberancia. Vamos a hablar sobre los ámbitos y enfoques de la sociedad de la información. Exuberancia. Se distingue por la gran cantidad de información, datos que circulan
actualmente en la tecnología de la comunicación. Desigualdad. Desigualdad también es un rasgo esencial de un entorno comunicativo. Ofrece abundancia de contenidos y tantos posibles para la educación, y el intercambio de la información casi son vistas como remedios. Desorientación. La desorientación es otro rasgo de la sociedad. La cantidad de información a la que se puede tener acceso, no solo en oportunidades de desarrollo social o personas, antes que nada se ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de agobio para quienes reciben estas noticias. Eso sobre lo que le puedo hablar de mi tema. Muchas gracias. Creo. Sociedad Rec de Castle. Para el sociólogo y economista Manuel Castle, el poder continuamente se ha basado con el control de la información y la comunicación. Esa constancia, relación y batalla alrededor de quien controla la información y cómo se posibilita o no, y para quién y de qué forma la comunicación. Dicha clave es del poder. Por un lado, expresó que la digitalización total de la comunicación posibilita la construcción de una extensa red universal de vigilancia y de control, la más grande de la historia. El detalle radica en que no era viable manejar dicha gran proporción de la información. Era imposible clasificar, organizar, dirigirla y usarla. Sociedad de información. En la última década, sociedad de información es sin lugar en duda la expresión que se ha consagrado. El concepto hemiónico después expresa precisamente una claridad teórica. Sociedad de información como construcción política e ideología se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal. Principalmente ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y autorregulado. Información y la sociedad REC es un paradigma tecnológico, concierne a la tecnología, no a la organización social ni a las instituciones. La información proporciona la base para un determinado tipo de estructura social denominada sociedad REC. Sin el informalismo, la sociedad REC no podría existir, pero esa nueva estructura social no es productiva de información, sino de un patrón más amplio de evolución social. Gracias. Bueno, esa fue toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que sea de su excelente agrado.